siempre presentes. Y bien, a esta hora de la tarde, son las 4:08, hemos tomado contacto vía Skype con el señor Abel Salinas, ex ministro de Salud, para conocer su opinión sobre la medida que ha dado el Ejecutivo de ampliar la cuarentena por 2 semanas más. Doctor Salinas, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Es un placer estar en Comunicados y ciertamente la medida pudiera parecer extrema, es una medida drástica, pero déjenme decirles que es una medida necesaria por las condiciones en las que estamos en este momento. De manera que lo primero que yo podría decir es que nos toca a todos acatar sin miramientos este tipo de medidas. Yo sé que tiene muchas repercusiones, de las cuales me gustaría conversar por lo menos en 3 aspectos, pero es cierto que son necesarias y no deberíamos asustarnos. Debemos estar alertas, pero no causar más alarma de la necesaria el incremento de casos. Este incremento de casos está ocurriendo porque se está procurando sincerar la data. Una de las cosas, como todos sabíamos que teníamos dificultades, era para hacer pruebas diagnósticas. Lamentablemente, el aislamiento por sí solo, que consistía en realidad en que se confinara a todas las personas sanas y no sanas, con la enfermedad o sin la enfermedad, asintomáticos o sintomáticos, todos, si fueran sintomáticos leves, todos se aislaban. Esa es una medida que tiene muchos nombres en epidemiología, en salud pública, pero que necesariamente debe ir acompañada de pruebas diagnósticas, porque eso además nos permite saber quién tiene la enfermedad y nos permite seguir rápidamente y adelantarnos a quién pudiera contagiarse. Cuando no hemos estado haciendo esto, hemos tenido subregistros y hemos estado simplemente como una buena medida, desde luego, pero por sí sola no es suficiente, el aislamiento. Cuando comenzamos a hacer pruebas nos da posibilidades de tener, por ejemplo, de saber en qué distritos hay más casos, nos va a permitir seguir y adelantarnos al virus, porque podríamos decir a quién le va a contagiar, e inclusive cuando tratemos de desescalar estas medidas, cuando tratemos de salir de este aislamiento domiciliario, vamos a poder identificar quiénes ya tuvieron la enfermedad, quiénes no la tuvieron, quiénes son de riesgo, quiénes no, y pudiéramos reinsertarlos más fácilmente a la actividad laboral, ya sea por grupos humanos, por grupos de trabajo o inclusive por áreas geográficas. Hay varios factores que se pueden tomar en cuenta para hacerlo. Entonces, es cierto, claro está, Joaquín, si me permites, es cierto que esto se dice fácil, pero conlleva una serie de problemas. Lo primero es el tema socioeconómico. La gente se desespera porque le hace falta el pan de cada día. Hay un grupo humano que puede resistir 1, 2, 3, 4 semanas aislado y sin trabajar. Hay otro grupo que desde la primera semana ya está angustiado y si esto se extiende, comienzan a desesperarse. Y entonces, es cierto, hay gente que no entiende la magnitud del tema y sale a la calle y no obedece, no acata las indicaciones, pero también hay otro grupo humano que lo hace porque está desesperado. He visto reportajes de personas que salen a tratar de vender algo, ellos vendían verduras, vendían frutas, no importa, tratan de ir a algún lugar o sacan su mototaxi para hacer 2 o 3 carreras para ganarse el pan de ese día. Entonces sí hay un tema ahí que tenemos que ver, porque la ayuda, evidentemente, en un país con 70% de informalidad o independientes, profesionales y no profesionales, no es fácil. Yo lo entiendo. Esto es otra lección que debemos mirar para el futuro. No más un país así. Nuestros gobernantes en el futuro deben pensar que necesitamos un país mucho más formal para poder defendernos mejor. Miremos lo que pasó con Chile, simplemente, que lo está haciendo mucho mejor con nosotros. Ellos tuvieron las pruebas diagnósticas desde el mes de enero, las han hecho durante todo el mes de febrero, en marzo detectan el primer caso y hoy por hoy, a pesar de que tienen mejores servicios de salud que nosotros,
han preferido contener antes que lleguen los pacientes y tienen muchos más casos que nosotros, pero tienen muchos menos hospitalizados y muchos menos, felizmente para ellos, lamentable para nosotros, fallecidos. Doctor, si el mismo ministro de Salud ha indicado que la semana que viene y la siguiente van a ser las peores, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿una extensión de la cuarentena de 2 semanas es suficiente o podría haber ido el gobierno un poco más lejos? Yo creo que lo que ha querido decir el ministro de Salud, a quien conozco y tengo el mayor aprecio, es posible que lo que él está tratando de decir, y hay que decirlo transparentemente, y por eso lo dije hace un momento, vamos a tener más casos. ¿Por qué? Porque vamos a registrar más, porque vamos a hacer más pruebas. Pero eso va a dar la impresión que esto se pudiera desbordar, pero no necesariamente es así. ¿Vamos a tener más casos? Sí. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo más pruebas. Y eso, si le sumamos las pruebas y sumamos el aislamiento, es posible que entonces los resultados sean muchos mejores, definitivamente. Y eso ha sido la experiencia de Corea, de Japón y de Chile, para no irnos muy lejos. De manera que hemos empezado tardíamente, es cierto, por muchos temas que más adelante se discutirán seguro, por qué no tuvimos las pruebas disponibles en su momento, eso se discutirá después, pero hoy por hoy ya las estamos teniendo, se están incorporando progresivamente, tenemos que llegar a un número de pruebas diarias. Yo sé que todavía no lo hemos alcanzado, sé que nos faltaba el insumo, ya está llegando, ya tenemos muchos laboratorios en el Perú, públicos del Instituto Nacional de Salud, de universidades públicas y privadas y de laboratorios privados que pueden procesar las pruebas de diagnóstico y por lo tanto hay que utilizarlos. No es un momento de decir no, sino de certificarlos, acreditarlos rápidamente para poder hacer las pruebas. Y otra cosa que yo quisiera llamar la atención, Joaquín, es que este aislamiento, que vuelvo a decir, es necesario hacerlo por las circunstancias en las que estamos, invariablemente, y coincido con el ministro y coincido con el colegio médico, pero tampoco podemos descuidar otros aspectos, no solamente el económico, que ya es grave de por sí, sino que no podemos dejar de atender algunos otros tipos de enfermedades que son el común denominador en el Perú. Tuberculosis es un tema muy serio, tenemos altos índices de tuberculosis, estos confinamientos en la casa también van a correr riesgos, hay que estar seguro de los medicamentos que estén llegando, pacientes con VIH, portadores del virus VIH, pacientes que tengan diabetes, hipertensión, etcétera, y que tienen que tener sus medicamentos. Y un tercer aspecto que a mí me preocupa sobremanera, y lo quiero poner a colación, es que todos estos temas de aislamiento también someten a las personas, al ciudadano común, no solamente a desesperación, ansiedad y depresión, y me estoy refiriendo a la salud mental. La salud mental del ciudadano, sin lugar a dudas, se está viendo afectada. Y van a ver, y tenemos que tener una estrategia. Seguramente, si pudiéramos hacer un rastreo en este momento de cuántos medicamentos se están consumiendo, ansiolíticos o antidepresivos en las farmacias, seguramente vamos a encontrar que estos se están multiplicando. Y es porque estamos viviendo un tema de ansiedad, un síndrome ansioso depresivo en muchas personas, y también tenemos que tener una estrategia para eso. Doctor, vemos que si bien esta estrategia de prolongar la cuarentena de alguna manera gana tiempo, sí preocupa cómo se está usando ese tiempo. Y se lo pregunto porque vemos, por ejemplo, que la disponibilidad de camas de cuidados intensivos es limitada. Según el MINSA, hay unas 500. Y parece ser que el ritmo de crecimiento de la disponibilidad de camas es menor al crecimiento del número de casos. ¿Por qué estamos teniendo esa dificultad en incrementar la capacidad para recibir pacientes delicados? Sí, yo creo que acá hay dos cosas, Joaquín. Me parece muy oportuno tu comentario. Es cierto, nuestros servicios de salud no pasan por su mejor momento. Esto no es algo de responsabilidad de este gobierno, esto viene de mucho tiempo atrás, es cierto, pero no se ha hecho mucho para revertir esa situación. El año 2019, por ejemplo, fue el año que
invertimos menos en equipamiento, en infraestructura, por ejemplo, dramáticamente. Es decir, es una época muy mala para los servicios de salud y por lo tanto todas las medidas que puedan hacer que los pacientes no se compliquen para que no necesiten la hospitalización son bienvenidas, cualquiera, así parezca extrema. En segundo lugar, algo que nos preocupa, y por eso es bien oportuno además poder hacer pruebas, es que algunos pacientes estaban llegando, y eso lo podemos ver en la data, estaban llegando a las emergencias, estaban entrando a las unidades de cuidados intensivos, y antes de las 24 horas muchos pierden la vida. Esto es algo gravitante, esto es algo grave y que tiene una lectura. Y la lectura significa que estamos llegando tarde, que no los hemos identificado a tiempo y no los hemos hecho el seguimiento permanente oportuno. El primer nivel de atención es fundamental. La data que tiene el ministerio, el hacer pruebas y tener un sistema que pueda hacer seguimiento, es cierto que nos ha hecho falta y por eso tenemos algunos casos que lamentablemente han llegado al hospital y han fallecido prontamente, y peor aún, algunos, tuvimos un caso en Miraflores, el primero que lamentablemente murió en su casa sin poder llegar siquiera al hospital y estuvo desatendido, se había tomado la muestra, pero se rompió la cadena y no se supo más de ese paciente, de ese ciudadano. Entonces, este tipo de cosas nos obligan pues a fortificar, a fortalecer estas estrategias de seguimiento. Y por eso yo coincido plenamente con el Colegio Médico, con la Organización Mundial de la Salud. El aislamiento es importante, pero las pruebas diagnósticas son vitales para tener más herramientas para poder manejar. Aquí no se trata solamente de expertos en epidemiología, expertos en salud pública, hacen falta los expertos clínicos también, que necesitan ciertas herramientas para poder manejar a sus pacientes correctamente, oportunamente. Una vez que concluya este aislamiento total, que es el que rige hasta dentro de más de 2 semanas, ¿qué alternativas se podrían tomar? Por ejemplo, el ministro Zamora ha indicado que existe la posibilidad de hacer cuarentenas focalizadas por barrios, digamos, o distritos. ¿Usted está de acuerdo con una medida de esta naturaleza o qué otras se podrían tomar? Sí, desde luego que va a tener que ser por grupos laborales, por grupos humanos, tal vez por algún tipo de actividad económica que además necesitamos reiniciar rápidamente. Por ejemplo, a esos grupos, ahora que tenemos más pruebas diagnósticas, deberíamos muestrearlos para saber que están sanos o que ya tuvieron la enfermedad pero ya la superaron y reinsertarlos con seguridad a la actividad laboral. Y esto naturalmente se podrá ver también en algunas áreas geográficas. No estoy tan seguro si sea posible hacerlo por distritos. Los distritos, uno está caminando y en menos de 5 minutos está en otro distrito. La actividad es muy cruzada, no es tan fácil. Acuérdese, Joaquín, el alcalde de La Molina al principio dijo: voy a cerrar el ingreso a La Molina, que en realidad fue una medida bien intencionada, desde luego, pero era inviable, porque esto no es posible no solamente por un tema de facultades legales, sino sencillamente porque esto es un imposible material. Probablemente nos vamos a referir en áreas geográficas mucho más extensas, por ejemplo en regiones, y esto acompañado de la actividad laboral. Ahí es donde vamos a poder tener más elementos gracias a las pruebas que se hagan, a saber por dónde pasó el virus, o por dónde está el virus, o por dónde puede ir el virus. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder desescalar progresivamente nuestras actividades laborales, todos en general. Una pregunta muy puntual ahora. Vemos que el caso de Jesús María llama mucho la atención. Si uno ve el número de casos totales de Lima Metropolitana, este distrito, que en términos relativos es un distrito pequeño, tiene 1 de cada 4 casos. ¿Cómo se puede explicar una concentración tan alta de infectados en un mismo distrito? Sí, la verdad es que nos ha llamado la atención. Habrá que investigar, ver cómo se tomó esas muestras por nuestro centro de epidemiología, porque también es cierto que si le preguntamos ahora a muchos ciudadanos, hay que ver cómo se tomó la muestra, de dónde salieron estos datos, porque muchas personas tienen su DNI, por ejemplo, con otro distrito.
Hay personas que cambian, es más, hay personas que no se han visto favorecidas con el bono de los 380 soles porque declararon que vivían en San Borja, por ejemplo. O en este caso, hay gente que ha declarado que viven en Jesús María y pudiera ser, habría que por eso analizar esa data con detenimiento, pudiera ser que teniendo el hospital más grande del Perú, en Jesús María, como es el Hospital Rebagliati, y acuérdense que para acceder a la red de Rebagliati hay que estar en una circunscripción distrital establecida, hay personas que declaran esos domicilios para acceder a esa red, porque si ponen otro domicilio les puede tocar la red Sabogal o la red Almenara, etcétera, y todo el mundo, bueno, muchos quisieran ir mejor al Rebagliati. Entonces, eso podría ser un factor que ha distorsionado, pero hay que analizarlo con la data. Solamente es una idea que sin fundamento real en este momento, desde luego. Una última pregunta. Si uno ve la tasa de positivos como porcentaje del total de pruebas que se han tomado, se puede notar que en los últimos días esto ha subido de manera considerable. En los primeros días estábamos entre el 7 y 8%, pero si uno ve los 3 últimos días, está alrededor de 25% de positivos. ¿Cómo explicar este cambio? Sí, yo creo que esa es una explicación nuestras propias autoridades del Ministerio de Salud seguramente la van a dar. Yo pienso que los casos han estado ahí y el porcentaje no debería variar. A más pruebas, más casos, sí es cierto, pero porcentualmente debería mantenerse una tendencia. No debería ser una escalada tan alta como la que estamos viendo. Al principio, en las conferencias de prensa se hablaban de 6% y ahora las hemos cuatriplicado, ¿no es cierto? Entonces, sí hay un tema que vale la pena aclarar. Puede ser también por el momento en el que se registra, que se da la información. Si las pruebas se toman un día, pero nos demoramos 2 días, si estamos con atraso en reportarlas, probablemente se estén sumando las demás días y por eso pudiera parecer abultada la cifra. Bien, es algo que efectivamente habrá que analizar. Doctor Abel Salinas, yo le agradezco mucho por su tiempo, ha sido muy claro y como siempre, ilustrador escucharlo. Con todo gusto, Joaquín. Un Muy abrazo. amable, gracias.